¿Imaginaste un ejército donde la guardia personal de un gobernante judío fuera musulmana? No enemigos ni espías, sino guerreros de élite, leales y valientes. Actualmente esto parece impensable, pero ocurrió en la historia. Se les llamaba Arcía y eran el escudo del canato de los jázaros. ¿Quiénes eran, de dónde vinieron y por qué se les confió el destino del gobernante? Bienvenidos a Amazing History, donde revivimos páginas olvidadas del pasado. Y hoy les contaremos sobre una de las formaciones militares más enigmáticas de la Edad Media, la Guardia Musulmana del Khagan Házaro. Historia de personas que vivieron entre el mundo islámico y judío, entre las estepas y lo urbano. Quédense con nosotros, va a estar realmente interesante. Arcía no solo es el nombre de una guardia, también tiene un significado profundo que ni los científicos entienden del todo. En fuentes árabes se transmite de distintas formas. Arcía, Aricía al-Aricía. Según una versión, proviene de la raíz árabe aris, que en varios contextos se relacionaba con la cercanía, el servicio en la corte, la decoración y el cuidado. De ahí los posibles significados de cercano o incluso guardián. Estos significados reflejan perfectamente la esencia de la casta militar, que no solo protegía al Khagan, sino que también se convirtió en su círculo más cercano. Estas personas no eran házaros, llegaron a Jazaría desde otras regiones. En las crónicas árabes del siglo X, como las obras de Al-Masudi, se dice que los Arcia provenían de Joresm. Otras fuentes mencionan Derbent, Pelisi, tierras del círculo cultural iraní e incluso Bulgaria. Musulmanes, árabes, persas y quizá turcos dejaron sus hogares buscando refugio y un nuevo comienzo. Las causas de su éxodo fueron trágicas y comunes en la Edad Media: guerras, cambios de dinastías, inestabilidad en el Oriente Islámico y, sobre todo, epidemias. La Gran Peste tras los primeros siglos del Islam devastó Joresm y algunas regiones. Los sobrevivientes buscaron refugio en regiones más estables, como Jazaria. El Kanato de Jazaria, aunque parecía bárbaro, se distinguía por su política religiosa y cultural única, donde convivían judíos, cristianos, musulmanes y paganos. El Khan era pragmático y requería guerreros leales y entrenados. Él ofreció a los musulmanes inmigrantes profesar su fe, construir mezquitas, llamar a la oración y ocupar altos cargos, a cambio de servicio militar. La Arcía surgió como una casta militar, formada por descendientes de mercenarios inmigrantes y quizá esclavos liberados, según investigadores. Los pusieron cerca del palacio, vivían con reglas especiales y fueron clave en la guardia del gobernante. El Khan confiaba más en ellos que en sus compatriotas. Así inició la historia de la guardia musulmana del rey judío. Los Arcia no solo eran colonos, sino la élite militar y el núcleo de la guardia del Khan, lo que se reflejaba en su estatus y apariencia. Su equipamiento mostraba su papel como escudo y espada del gobernante. Los guerreros Arcia usaban cotas de malla que les daban flexibilidad y movilidad, una gran ventaja en combate. La cota de malla surgió entre los jázaros a finales del siglo VII y para mediados del siglo VII-VIII evolucionó a camisas completas de anillos de hierro. Adicionalmente se utilizaban pectorales de hierro y armaduras de cuero, que proporcionaban protección adicional. Los cascos de los guerreros jázaros variaban desde formas cónicas simples hasta modelos esferocónicos con aventailes para proteger cuello y hombros. El arma principal de Arcia eran los arcos, ideales para el combate a distancia. También usaban lanzas largas, espadas, sables, mazas y hachas de guerra. Esa variedad de armas hacía a Arcia efectivos en combate a distancia y cuerpo a cuerpo. Pero no se trataba solo de las armas. Su papel en el Estado le daba al equipo un significado simbólico. Eran guerreros que siempre estaban cerca del palacio. Según Al-Masudi, Arcia contaba con unos 7.000 jinetes. Sus barrios estaban ubicados justo al lado de la residencia del Khagan, y cuando él se desplazaba, siempre lo acompañaban en momentos de peligro. Ellos eran los primeros entre el enemigo y el trono. Los Arcia no eran solo guardaespaldas.
Sus armaduras brillaban por el metal y la confianza, que podía ser más peligrosa que cualquier arma. Y precisamente porque el Kagan confiaba en ellos más que en su propio pueblo, cada una de sus apariciones era una demostración de fuerza, lealtad y cálculo político. Los Arcia no solo eran colonos armados, debían ser los mejores para ser la guardia personal del Kagan. Su entrenamiento militar, aunque no detallado en las fuentes, probablemente seguía la tradición islámica de formación de guerreros llegada del sur, de Joresem, Irán y ciudades del Caspio. El ejército házaro tenía mercenarios nómadas de varios orígenes, pero los Arcia sobresalían por su disciplina y organización militar. Es posible que su entrenamiento incluyera elementos del sistema militar árabe, como equitación, manejo de armas y tácticas de caballería coordinadas. Esto se parece a las prácticas militares de los búyidas o las dinastías joresmitas, que formaban destacamentos de mercenarios tan entrenados como el ejército del califato. La caballería era el corazón de Arcia. Aprendían a combatir y disparar a caballo, maniobrar en formación cerrada y cambiar la dirección del ataque rápidamente. El arquero a caballo es la cima de la destreza militar medieval, y en Arcia dominaban esta habilidad además del arco. El entrenamiento incluía combate cuerpo a cuerpo con sables, espadas cortas y lanzas. La habilidad de luchar en un combate cerrado, sin perder la calma ni romper la formación, era crucial para la guardia, cuya tarea principal era proteger al Kagan en el momento más peligroso. Tal vez entrenaron con un sistema que mezclaba supervivencia de las estepas y doctrina militar islámica. Vivir cerca de la corte del Kagan implicaba entrenamiento constante, exhibiciones y pruebas de lealtad, no tranquilidad. Los Arcia no solo debían ser fuertes, debían ser perfectos. Los Arcia no eran simplemente guardaespaldas de élite, eran una herramienta de combate capaz de actuar de manera rápida, precisa y disciplinada. Su táctica mostraba su posición única en el Estado. Musulmanes en el ejército del Kagan judío luchaban por un Estado con intereses a veces distintos al mundo islámico. Las fuentes árabes subrayan que Arcia no combatía a otros musulmanes. En tales casos, se apartaban de las fuerzas principales, demostrando lealtad a su fe, pero sin romper el acuerdo con el Kagan. Esto exigía flexibilidad táctica, estar listos para el combate sin enfrentarse a sus correligionarios. Contra los enemigos cristianos, paganos y rebeldes de Hazaria, los Arcia actuaban con decisión. Su fuerza era la movilidad y velocidad. Como toda caballería esteparia, probablemente usaban tácticas de golpear y huir, incursiones rápidas, ataques sorpresa, flanqueos y persecución de retirados. Rompían filas enemigas y se retiraban rápido, evitando combates largos. Arci desempeñaban un papel especial en la protección de la sede del Kagan y en su escolta durante las campañas. Ellos formaban el círculo más cercano de defensa del gobernante, hacían guardia en los campamentos, protegían las rutas y patrullaban los alrededores. En las batallas, los Arci podían desempeñar funciones de vanguardia de choque o, por el contrario, permanecer en reserva, protegiendo la parte central del ejército donde se encontraba el Kagan. Esa táctica los convertía en una unidad versátil. Estaban preparados para un ataque rápido, para la defensa, para el servicio de guardia, pero lo principal era que eran previsiblemente leales y confiables. En las condiciones de un estado multiconfesional, eso significaba tanto como el valor en combate. Los Arcia no eran soldados comunes, eran la élite en la que el Kagan confiaba en los momentos más difíciles. Su servicio incluía lo militar y lo político, por eso su importancia crecía mucho más. Según al-Masudi, los Arcia no solo eran guerreros, también personas de confianza del Kagan. Ahmad ibn Kuya fue visir, es decir, el principal responsable del poder ejecutivo en la corte. Era musulmán y representante de los Arcia. Su nombramiento confirmó los acuerdos. Los musulmanes obtienen libertad de culto y participación en el gobierno a cambio de servicio y lealtad. La integración de los Arcia al sistema político del Kanato daba estabilidad extra. Fueron intermediarios entre la población musulmana y el gobierno, introdujeron cultura administrativa del Medio Oriente y asesoraban en temas religiosos, sobre todo en relaciones con países musulmanes.
La participación de los Sarsia en acciones militares y políticas se evidenció en un hecho destacado. En 1913 ocurrió una de las mayores y más sangrientas expediciones rusas en el mar Caspio. Su flota de unos 500 barcos y 50.000 guerreros llegó al estrecho de Kerch, controlado por los jázaros. Los rusos ofrecieron al Kagán dejarles cruzar el Volga y saquear tierras musulmanas del Caspio, prometiéndole la mitad del botín a cambio. El Kagán tenía frecuentes conflictos con los musulmanes. En nuestro canal hay un episodio sobre esto. No le molestó ganar más, así que aceptó fácilmente. Los rusos bajaron por el Volga hasta el Caspio e iniciaron incursiones devastadoras. En la costa sur fueron saqueados Gelián, Deilem, Tabiristán, Abaskún, Arán y Shirvan. La magnitud de la violencia sorprendió a la población local. Al-Masudi relata que no se había presenciado tal horror desde tiempos antiguos. Los rusos repelieron un contraataque musulmán en las costas de Bakú, ahogando y matando a miles de combatientes. Los rusos se quedaron meses en las islas capturadas, hasta que se agotaron el botín y los recursos. De regreso, tras entregar al Kagán su parte del botín según lo acordado, los rusos esperaban volver seguros. Sin embargo, Arcia exigió venganza por los correligionarios caídos. El Kagán enfrentaba un dilema. No podía ignorar a sus guardias, pero tenía un acuerdo con los rusos. No evitó el ataque, pero según rumores, avisó en secreto a los rusos. En Boloconadón, la caballería házara, con 15.000 jinetes y apoyo de cristianos locales, atacó a los rusos. Arcia también participó en esta batalla. La batalla duró 3 días, y solo unos 5.000 rusos sobrevivieron. Los demás murieron o fueron masacrados al regresar a casa. Según Al-Masudi, murieron hasta 30.000 rusos, y tras esta campaña, las incursiones rusas en el Caspio cesaron por décadas. Este episodio muestra que los Arsi no solo eran guerreros, también participaban en reconocimiento, planificación y diplomacia. Su conocimiento de historia, idiomas y costumbres los hacía clave en negociaciones, espionaje e intrigas de la corte. La historia de los Arsi terminó tan misteriosamente como comenzó. Las fuentes poco a poco se van silenciando. En las crónicas del siglo XI se les menciona cada vez menos y luego desaparecen por completo. No hubo una gran batalla ni crónicas de su partida. Su desaparición en la historia fue tan enigmática como su aparición. Las causas de la desaparición de Arcia. En el destino general del Kanato Jászaro. Desde finales del siglo X, el Estado sufre contradicciones, presión de estados musulmanes al sur, ataques de Rus al norte y disputas internas. En 965 el príncipe Sviatoslav ataca Jasaria, destruye sus principales ciudades como Itil y elimina su infraestructura militar. Después de esto, el Kanato ya no se recupera en su forma anterior, sin capital, sin poder centralizado, sin un Khan estable. También desaparece la estructura a la que pertenecía Arcia. Sus funciones pierden sentido y la honestidad pierde apoyo. Algunos quizá regresaron al mundo musulmán, a Derbent, Bulgaria o Irán. Muchos guerreros de distintas épocas pudieron mezclarse con la población local y ser antepasados de nuevas comunidades. Incluso al desaparecer, dejaron la huella de Arcia. Este es un raro ejemplo de cómo, en el mundo medieval de guerras religiosas, los musulmanes llegaron a ser la élite en la corte de un gobernante judío. Su historia es un recordatorio de que las fronteras entre los propios y los extraños a veces son mucho más complejas de lo que parecen, y que la lealtad, la disciplina y el arte militar a veces significaban más que el origen y la fe. Eso es todo. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.